máster Jennifer Soto. Ella es magíster en Dirección de Empresas, graduada en la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Gestión Integrada de la Calidad en la Universidad Andina Simón Bolívar, máster universitaria en Dirección y Gestión Sanitaria por la Universidad Internacional de La Rioja, con una certificación internacional en Marketing Digital y Growth Marketing en Florida Global University, certificada como formadora de formadores, consultora digital en innovación, Design Thinking y Scrum, creadora de ADN Club para gerentes de instituciones de la prestación de servicios de salud, autora del libro Salud con Calidad y CEO de Salud, consultora con el tema Finanzas y Marketing Sanitario. Estimada Jennifer, qué gusto cerrar con usted estas jornadas de capacitación. Va a estar también como docente del diplomado, así es que tenemos un staff de docentes muy amplio y yo creo que muy acorde a lo que ustedes precisamente se merecen tener en un programa de formación y de actualización de conocimientos. Estimada Jennifer, bienvenida, gracias por estar aquí. Voy a dejar de compartir pantalla, le doy el paso, bienvenida. Hola Eric, hola con todos, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Gracias por darse este tiempo importante para la formación continua que en definitiva todos debemos darnos, porque una vez que terminamos la universidad, si no nos actualizamos, todos los conocimientos que adquirimos se vuelven obsoletos. Antes, a los 4 años, hoy en día, con toda la tecnología que tenemos y toda la información que tenemos al alcance, en 2 años toda la información ha cambiado. Entonces, qué bueno que estén aquí actualizando conocimientos. Me gustaría, antes de empezar, saber y conocer las personas que nos acompañan, toda la audiencia, son más sector público, sector privado. Quisiera que me pongan el número 1 en el chat para saber qué audiencia tengo y enfocar el contenido hacia el sector que mayoritariamente esté aquí presente. Si son del sector público solamente, el número 1, si están en los 2 sectores, el número 3, y de esta manera pues nos enfocamos en un contenido que sea enriquecedor para todos. Tenemos 1, 2, 3. Eric, cuéntenme luego cuántos hay. Tenemos 1, sector público. Qué bueno, porque como ya hemos escuchado a los anteriores ponentes, la salud, al ser un derecho universal, es nuestra obligación también estar enfocados en satisfacer no solo las necesidades que pueda tener el paciente, sino en satisfacer esa salud de calidad que este paciente debe tener. Vamos hoy a enfocarnos en hablar sobre finanzas y marketing. El tiempo es muy corto como para abarcar todo el contenido que yo quisiera compartirles, pero para mí es muy importante que si ustedes se llevan 2 enseñanzas de esta charla, estaremos bastante avanzados en el proceso de mejorar tanto su reputación profesional como su práctica profesional. Como lo dijo Eric, yo estoy trabajando en el sector de la salud desde hace más de 15 años, gestionando y administrando entidades de salud, y hace 4 años en consultorías para profesionales de la salud, como ustedes. Y mi enfoque va específicamente en ayudarles a que estos conceptos, que a veces pueden ser complejos, confusos, sobre gerencia, sobre finanzas, sobre marketing e incluso sobre calidad, sean más digeribles. Si tienen preguntas, con mucho gusto las atenderemos también al final. Entonces, quiero hablarles sobre las tendencias en las finanzas y en el marketing de salud, pero cuando hablamos de tendencias, evidentemente nos estamos refiriendo a moda, porque las tendencias podrían ser consideradas como una moda, y lo que estaba vigente hace 5, 3, 2, digo 5 porque llevamos casi 4 años después de la pandemia, y definitivamente 5 años atrás a hoy las cosas cambiaron muchísimo, al punto que podemos formarnos en forma virtual y obtener una importante claridad de conocimientos. Entonces, quiero empezar con hablar sobre la optimización de costos. Probablemente muchos de ustedes, si están en el sector público sobre todo, tendrán siempre esta instrucción de optimizar costos, y a veces no es tan fácil entender a qué se refiere, porque claro, cuando hablamos del sistema público, quien paga por todos estos recursos se supone que es del Estado, pero en resumidas cuentas somos todos nosotros con los impuestos, al punto que ahora estamos incrementando el valor del IVA, que va a permitir cubrir todos estos gastos que se requieren en un país. Y la optimización de costos no es más que entender esa cadena de suministro. ¿A qué nos referimos en salud con cadena de suministro? Cuando presta un servicio, el paciente hace un viaje hasta que lo obtiene y hasta que se cierra la atención. Todo ese proceso debe ser optimizado. A veces entendemos que la optimización de recursos implica no usar mucha gasa,
o no usar mucho alcohol y nada que ver. Eso apenas es un porcentaje muy pequeñito de los costos reales que una entidad de salud, que un servicio de salud tiene que asumir para cuando está prestando sus servicios. Luego hablamos de la digitalización y automatización de procesos. Lamentablemente, en muchos sectores de la prestación de salud no se ha logrado optimizar, aunque existe la normativa, existe la historia clínica única, tenemos una diversidad de formatos, incluso de proveedores de historias clínicas, unos digitales, otros manejan las historias en físico, pero no tenemos una estandarización. La digitalización nos ayuda a que todos los procesos se estandaricen y entidades que logran tener automatizados sus procesos financieros pueden tomar decisiones más rápidas y ser más eficientes. Con eso también cumplimos el objetivo de optimizar recursos, porque no puedo tomar una decisión si no sé cómo están generándose estos costos. Luego hablamos de modelos de financiamiento y a nivel del mundo se viene ya trabajando con muchas otras alternativas de financiamiento, no solamente el financiamiento público. Tenemos aquí también gente que está en el sector privado, gente que está en los dos sectores, y en el sector privado, ¿quién financia? Tenemos dos enfoques. Por un lado está el prestador de los seguros, es decir, la empresa de seguros que contrata al prestador y le paga por las atenciones que realiza, y por el otro lado, cada uno de ustedes están financiando de alguna forma el servicio porque se están formando, porque adaptaron un espacio físico para convertirlo en centro médico, consultorio, clínica, y por el otro lado también tenemos un financiamiento mixto que pueden ser ONGs que hacen este apoyo también para cumplir este derecho universal de la salud. Y como tal, también se está desarrollando, no todavía con fuerza en Ecuador, pero ya está dando sus inicios el crowdfunding, que es buscar financiamiento de varias fuentes para un objetivo como financiar el área de quemados, como comprar equipos para oftalmología, un etcétera en este tema. Y luego estamos con el análisis de datos o de Big Data, que no es más que el momento que yo tengo la digitalización en acción, es decir, en un sistema digitalizado, desde que llega el paciente para agendarle, el momento que llega el paciente para abrirle su historia clínica, tomarle sus signos vitales y que todo esto se genere automáticamente, voy a poder saber cómo vino el paciente la primera vez, cómo ha evolucionado y como nos decía el doctor en la presentación anterior, lograr también evitar enfermedades y prevenir enfermedades más graves a largo plazo. ¿Con qué logramos esto? Con el análisis de datos. Y la Big Data es una ciencia hoy en día que algunas personas ya se están enfocando porque los datos nos permiten tomar decisiones inteligentes y ahorrar muchísimos recursos a la hora de gestionar entidades. En la salud, los recursos son limitados y las necesidades son amplias, y eso es muy importante entenderlo siempre. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Sabían ustedes que 8 de cada 10 negocios de salud cierran por falta de rentabilidad? Y mientras hacen todo lo que, las maromas y todas las acciones que pueden para mantenerse abiertos y activos y operativos, pierden demasiado dinero sus dueños. Y si cuantificamos esto en un ejemplo simple, supongamos que ustedes abrieron su consultorio privado, su servicio privado de fisioterapia, de psicología, el consultorio que ustedes hayan decidido, y tienen 10 competidores además de ustedes. 8 de ellos cerrarán porque la estadística nos dice que no logran su rentabilidad. ¿Qué podemos entonces ahora hacer para evitar que se pierda ese negocio? Toda la inversión que hicimos, es importante que la consideremos el momento en el que el negocio empieza a funcionar. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hay detrás de ese dramático 80% que les acabo de decir? Porque hay negocios que pudieran funcionar y dejan de funcionar. ¿Qué es lo que está pasando en estos entornos que no solo se da en la salud? Cuando hablamos de negocios de salud, es dramático porque la inversión que hay detrás es alta. Primero, la formación de ustedes. Segundo, el tiempo que han invertido en ella. Pero en todos los emprendimientos llega a pasar esto. No es permitido y no es perdonable que profesionales de la salud que han invertido tanto tiempo tengan que también perder recursos del momento que quieren prestar este servicio tan importante como es el de la salud.
La primera causa es que se han olvidado de que sus marcas, además de que cubren una necesidad básica, deben gerenciarse como una empresa. ¿Y qué implica gerenciarse como una empresa? Entender que cada recurso que obtengo debe ser optimizado, debe ser respetado, que la empresa no va a desperdiciar talentos. Si yo formo un talento y a los 3 meses se va, es una pérdida muy grande para las empresas. Entonces, si nosotros empezamos a verle a nuestra entidad pública donde trabajamos, a nuestro consultorio, servicio privado, donde también prestamos nuestro contingente, o a nuestra marca personal, porque recuerden que todos ustedes son una marca y aprender a gerenciar esa marca es también un paso importante que deben dar, porque todos cada día nos estamos vendiendo ante las personas con las que interactuamos en el día a día. ¿Qué aspectos son importantes? Y para mí este gráfico señala todos los aspectos que son muy importantes cuando hablamos de gerenciar entidades de salud. Son precisamente el servicio en el centro. Tómese en el tiempo de definir exactamente qué es lo que están ofreciendo. Cuando hablamos de servicio, no solo hablamos de prestarlo y hacer la consulta, llenar recetas, entregar al paciente y ya. Hay que tener claro qué va a pasar del inicio, cuando llegó el paciente, hasta el fin. ¿Qué pasa si el paciente tiene un ataque en la consulta? ¿Qué pasa si el paciente en el laboratorio clínico sufre miedo al pinchazo y se desmaya? Debemos tener todos los aspectos claros en un nivel de hospitalario cuando estamos hablando de un quirófano. ¿Qué pasa cuando un paciente sufre un infarto? ¿Qué acciones se deben tomar? A veces esperamos que las cosas pasen para entrar en sustos y preocuparnos. También cuando nos hablaba la doctora, segunda expositora, la doctora Jenny nos decía, evitamos demandas legales y cuando tenemos bien definido un servicio, enfocándonos en la calidad, precisamente logramos evitar estas demandas. La siguiente pilar de esta gestión como tal son las finanzas. Si tenemos unas finanzas saludables y claras, las decisiones a tomar van a ser eficientes. Y por el otro lado está el marketing y las ventas. Y está separado y es súper importante que entendamos que marketing y ventas no es lo mismo. Yo hago todas las acciones para atraer gente, para que la gente me conozca, para que la gente sepa del servicio, pero alguien más hace la venta. Si hace la misma persona está bien, pero tenemos procesos totalmente claros y diferenciados. Ahora, ¿cómo manejamos estos temas en la entidad de salud, que es pública? Pues precisamente tenemos un marketing social, un marketing enfocado a la salud y social, una educación, porque la reputación de las entidades donde ustedes trabajan debe ser cuidada. ¿A quién le gustaría decir? Yo trabajé en esta entidad donde se murieron, recuerdan, hace algún tiempo, niños en la sala de neonatología por N o Y situación de ineficiencia. Seguramente nadie quiere ser parte de esas entidades, pero sí de una entidad que tiene una buena reputación, que siempre recibe calificaciones positivas, tanto en forma pública, en redes sociales, etcétera. Entonces, estos son los aspectos importantes cuando hablamos de gerencia. ¿Quién es del otro grupo? Y puede ser que ustedes sean de ese grupo también, de no saber captar y retener pacientes. Esto ya, cuando nos enfocamos en la parte privada, nos enteramos y nos damos cuenta que cuesta captar pacientes, que en la pública llegan solos. Preferiríamos que no hayan tantos pacientes. Leía en los comentarios que se decía un fisioterapeuta termina atendiendo 24 pacientes en el sector público. ¿Y qué pasa en el privado? A veces ese mismo profesional cuando pone su consultorio privado no logra tener ese número, ya quisiera ese número de pacientes. Y es porque no saben cómo captar a los pacientes y mucho menos retenerlos, fidelizarlos, porque una primera consulta no es que yo ya tengo ese paciente conmigo. Si ese paciente se hace los controles, si ese paciente acude con ustedes y está permanentemente en atención, pues podemos considerar que el paciente ha logrado ser captado y retenido. Luego estamos con el punto 3 y este es uno de los puntos que yo les decía, si es que esto queda claro para ustedes, para mí será muy importante el tiempo que estamos, tanto ustedes como yo, dedicando a esta charla. No saben cómo fijar el precio de sus servicios. ¿Y qué terminan haciendo? Terminan cobrando lo mismo que la competencia. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que inician con un servicio y cobran lo mismo que los demás porque no tienen ni idea de cuánto cobrar? Díganme en el chat si a alguien de ustedes les ha pasado.
Si han empezado a ofrecer sus servicios en forma privada y al no saber cuánto cobrar, pues terminan cobrando lo mismo que todos los competidores que tienen o los colegas, o lo primero que hacen es preguntarle cuánto estás cobrando y cobran lo mismo. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esto? Precisamente quien pasa por esto está poniendo en riesgo la rentabilidad de su negocio. Y yo quiero hoy enseñarles a fijar el precio de sus servicios y enseñarles también cuánto dinero podrían perder al no saber fijar el precio de sus servicios. Y lo primero que vamos a hacer, o que generalmente cuando trabajo en consultoría con profesionales de la salud, es que me dicen, yo ya tengo claros mis costos y mis gastos, entonces son $40 lo que a mí me cuesta al mes, esos son mis costos o mis gastos o al mes o por paciente. Y luego yo quiero ganarme 40%, entonces yo por paciente gasto $40 para atenderle entre el arriendo y los demás gastos que pudieran tener. El profesional, insumos y que tiene que cumplir, permisos y demás. Y quiero ganarme $16. Entonces, para todos, lo más lógico es, ok, voy a cobrar $56. 40 que me cueste y 16 que me gane. Quienes están haciendo esto, aunque hacen un cálculo matemático, están perdiendo dinero. Y lo más grave y dramático de todo es que están llevando a su marca a la quiebra, porque perder ese dinero implica que no aprendimos a aplicar la fórmula de calcular el precio de mis servicios. Y para que yo pueda tener la claridad, tengo que aplicar esta fórmula. Por eso es que las finanzas, a veces decimos, ay, estoy con tantas deudas, las tarjetas de crédito, y cuando yo tengo estas mentorías con profesionales como ustedes, el principal problema es culparles a las tarjetas de crédito, cuando al final es porque no tenemos una cultura de finanzas y no manejamos unas finanzas saludables, ni a nivel personal, imagínense cómo está a nivel institucional. Entonces, si yo aplico esta fórmula basándome en el mismo ejemplo de hace un momento, tengo un costo y gastos por $40 y un margen del 40%, pero tengo que aplicar esta fórmula. Le resto el número 1 al margen, al porcentaje del margen, y divido el valor de costos y gastos. Y el resultado que a mí me va a dar ahí es de 66,66. Es decir, yo no debería cobrar los $56 que estaba cobrando. Yo no podría ganar ni generar ingresos ni rentabilidad con ese valor. Miren lo que les voy a indicar. $66 versus los 56 que están cobrando implica una diferencia de $10,66. Pero, ¿qué significa esos $10? Si ustedes atienden 8 pacientes, estamos hablando ahorita de la prestación o práctica privada, porque en la pública va a haber el área financiera que está manejando y controlando costos, y de esto ustedes ni se enteran porque el paciente no paga por un servicio puntual, sino que el servicio se presta con los profesionales que están contratados para ello. Pero si están en la práctica privada, los $10 por $8, por 8 pacientes, perdón, que atienden en el día, y por 20 días que tiene el mes, están perdiendo nada más y nada menos que $1,705, lo que podría ser un sueldo tranquilamente de cualquiera de los profesionales. Y todo por no tener idea de cómo utilizar las finanzas, sino simplemente aplicar lo que hace la competencia. Ahora ustedes me dirán, pero ¿y cómo saco todos esos costos y cómo hago? Precisamente de eso se trata, de aprender, porque en la formación que ustedes han tenido, pues evidentemente las finanzas no son tomadas ni son topadas. Ventajosamente hoy en día ya se está incorporando las finanzas en la educación de la escuela y del colegio. Esperemos que las futuras generaciones tengan más conciencia del manejo de finanzas. Luego, quiero dejarles aquí en este QR, es una calculadora para los que estén en la práctica privada y quieran revisar si están o no están bien con sus costos, si están cobrando o no, si están bien sus precios. Pueden acceder en este QR y ahí tienen el acceso a una calculadora gratuita para que no tengan que hacer este cálculo de fórmulas. Ahí está formulado y les va a salir el valor. Con eso ustedes van a tener ya una idea clara de si sus precios están bien o no están bien. Luego, el punto 4 es que no saben gestionar su identidad. Y cuando hablamos de gestionar su identidad, pues estamos hablando de marketing. ¿Se acuerdan que les decía? El otro pilar de la gestión es el marketing. Y cuando hablamos de marketing, pues definimos cómo nos hacemos visibles. Entonces, no saben gestionar su identidad, sea a través de redes sociales, sea a través del sitio web. Hay muchos profesionales que dicen, a mí no me gustan ni las redes sociales ni ser tan visible. Pero también ustedes manejan todo este enfoque ¿en dónde? En el día a día.
en los hospitales, en los centros, en las clínicas donde trabajan, también están proyectando una imagen. Y esta imagen tiene que ser manejada adecuadamente. No solo utilizar las redes sociales como mera tarjeta de presentación, sino conectar genuinamente con sus pacientes, que la gente pueda sentirse identificada y quiera contratar los servicios que ustedes ofrecen. Entonces, el punto 4 es otro de los errores que se cometen y por lo que terminan cerrando las entidades de salud con una rentabilidad reducida. Y los pocos, en el punto 5, que aplican herramientas de marketing, hacen más de lo mismo. ¿Cuántas veces vemos a través de publicidad, a través de la calle, cuando vamos caminando por ahí o incluso en redes sociales, que todos ofrecen lo mismo? Es decir, nos encontramos con lo mismo que hacen todos. ¿Cómo se diferencian estos profesionales? ¿Creen ustedes que sería lo mismo tener una persona formada en nutrición que ofrezca servicios como tal de nutrición, que se enfoque en personas que han tenido un bebé y quieren mejorar y perder el peso ganado por el embarazo? Si tenemos una nutricionista que en lugar de una nutricionista o un nutricionista, un fisioterapeuta o una fisioterapeuta, que en lugar de ofrecer específicamente tiempo por servicio, es decir, mis 15 minutos, mis 20 minutos de atención a cambio de un pago, ofrecemos soluciones, no nos vamos a encontrar con el problema de ofrecer lo mismo que todos. De hecho, hoy en día los profesionales que más éxito tienen, los profesionales que mejor les va, son quienes han entendido y han comprendido que no podemos ofrecer servicios que simplemente resuelvan como un parche, como el curita que nos ponemos y nos lastimamos, sino que más bien encuentra una solución para el problema. Si hablamos de un oftalmólogo, de una oftalmóloga, si el oftalmóloga ofrece el servicio de consulta, digamos que la consulta más cara podrá llegar a $70. ¿Cuántos pacientes podrá necesitar esta oftalmóloga para poder llegar a $7,000 si tiene esa meta? Pues tendrá que trabajar con muchísimas consultas para lograr esa meta. Ahora, ¿qué tal si hace una cirugía y se enfoca como su servicio estrella en las cirugías? Tal vez con 3 o 4 pacientes cumpla la meta. Entonces, esto es importante entender. Dejen de intercambiar tiempo de ustedes por dinero. Empiecen a ofrecer soluciones para que las personas, los pacientes que confían en ustedes, tomen definitivamente la decisión de llegar donde ustedes como la primera opción y quedarse para que se pueda definitivamente, la parte más importante que todos quisiéramos, haber fidelizado a ese paciente. Y también en el sector público. Como les digo, todos tenemos la posibilidad de hacer uso de marketing. Yo tengo clientes que al hacer uso del marketing adecuadamente, un marketing educacional, educar a los pacientes, en sus mismos lugares de trabajo públicos han sido ascendidos, porque han sido considerados que son un ente positivo para el entorno. Recuerden que la salud no es solo el servicio que se presta en el día a día, la salud es todo lo que hacemos con las personas que necesitan, desde el ingreso a la entidad hasta que logra restablecer su condición. Y ahora hablamos de las tendencias de marketing. Esta moda también, pero que vino a quedarse, que se adelantó algunos años y que es importante entender. Miren, cuando hablamos de marketing digital, hablamos de presencia en redes. Nosotros mismos, y yo con mi marca, me he enfocado por muchos años en una estrategia enfocada en captación de clientes a través del sitio web. Pero llega un momento en el que la estrategia tiene que cambiar y tenemos que enfocarnos en el marketing digital. Hoy lo que se mueve y se mueve con fuerza son los videos en vertical. Y ustedes, como profesionales de la salud, tienen tantísimos temas que pueden utilizar para educar a sus potenciales pacientes con estrategias de contenido que estos pacientes se sientan parte y se sientan identificados y sientan que ustedes pueden resolverles estos problemas de salud que ellos tienen. Luego, otra tendencia se viene con fuerza es la personalización de la atención y los servicios. Claro, todos van a decir, sí, pero los servicios siempre son personalizados, pues son uno a uno, pero no basta con eso. Nosotros lo mínimo que deberíamos hacer es saber cómo se llama el paciente. Ustedes tienen la ficha del paciente antes de atenderlo. Tómese el tiempo de saber el nombre y no decirle señor, señora, fulanita, fulanita.
El hecho de que lo personalicen y por último le digan señora Gabriela o señora Flores, al paciente le va a hacer sentirse en confianza en el lugar en el que está, y confianza es en ustedes. El uso de la tecnología hace posible también y permite que ustedes como parte de un hospital puedan ofrecer servicios más individualizados, en donde puedan entender esas necesidades. Sé que me van a decir es muy complicado con tanta demanda de pacientes. En el aspecto público esto es muy difícil de manejar y estoy de acuerdo que podría ser difícil, pero recuerden que si ustedes cambian, el entorno cambia y la buena actitud y ser empáticos no tiene precio, no tiene costo, no tenemos la necesidad de tratar al paciente como un número más. Veámoslo como un individuo biológico que está con una necesidad ahora psicológico y sobre todo social y que algún día podemos estar en su lugar. Personalicemos esta atención. Eso es marketing también. Luego la reputación online que les decía al principio. ¿Cuántas veces vemos en entidades en donde les han calificado mal y esta reputación online cae? ¿Cuántas veces ustedes para hacer una compra primero preguntan y verifican qué referencia tiene algún conocido o alguna conocida de ustedes sobre ese producto o ese servicio? Entonces logremos atender activamente esas opiniones. Pidamos opiniones a los pacientes, incluso en el sector público, porque en el sector público a veces pensamos que es un mundo aislado y el marketing también se hace en ese mundo que creemos está aislado, porque la reputación online y la reputación de las entidades se construye y la construyen ustedes al ser parte de estas entidades. Probablemente muchos de ustedes tendrán nombramientos. Esto implica que se quedarán toda la vida en esa entidad y entonces es corresponsabilidad de ustedes lograr que aquella entidad que les dé el sustento diario pueda tener una reputación correcta, una reputación 5 estrellas, que el servicio que ustedes ofrecen sea de calidad, sea de respeto, que ustedes estén enfocados no solo en satisfacer las necesidades del paciente, sino de la empresa como tal, de la entidad de salud en la que está. Luego se han venido con fuerza también las tecnologías emergentes para la experiencia del paciente. ¿Qué es esto? Son programas de rehabilidad virtual. Ya hay algunos hospitales en Quito y en Guayaquil que hoy en día están aplicando realidad virtual en la atención, que por último también en la sala de espera le permiten al paciente que mientras esté esperando, pues este tiempo no sea tan aburrido y estas personas logran con realidad virtual jugar, hacer actividades de gamificación que les hace posible pues relajarse un poco y no esperar la consulta viendo que una persona llora, que otra persona está con síntomas de dolor, sino enfocarse en su problema real y olvidarse un momento de esa situación. Sé que en el sector público van a decir, es que esto es muy difícil, hay que encontrar formas creativas de hacerlo, pero luego tenemos también las aplicaciones móviles para monitorear pacientes crónicos, pacientes con hipertensión, con diabetes, con dislipidemias que requieren una revisión permanente, una educación permanente y por supuesto los chatbots que seguramente todos hemos tenido la oportunidad de interactuar en algún momento, que al principio era un poco, se notaba la robotización y cada día es mucho más accesible y nos damos cuenta menos de que estamos chateando, que estamos hablando con un robot. Entonces, estas tecnologías emergentes también vinieron para quedarse. No le hagamos oídos y ojos ciegos a la tecnología. Es nuestra responsabilidad subirnos a la tecnología. Nadie vino a quitarles el empleo. A veces también en las consultorías me dicen, es que ahora con esto de la historia clínica digital me van a quitar el empleo. Jamás. Los humanos siempre vamos a tener que estar ahí para programar, pero la inteligencia artificial o las tecnologías emergentes vienen a hacernos más fácil la vida y eso es lo más importante y ese es el segundo mensaje que yo quiero que ustedes tengan en mente. Estamos viviendo un tiempo de muchísima información, de muchísima tecnología. Si nuestros padres tuvieron que migrar y aprender a usar el celular y aprender a usar la computadora, nosotros probablemente lo hicimos a edad más temprana. Algunos ya nacieron con la tecnología, los más jóvenes, pero es el momento de abrazar la tecnología y de ver la forma óptima de hacer mi trabajo y no dejar que mi reputación personal se quede en manos de nadie, sino en mis propias manos.
Yo les agradezco mucho por su atención. Si quieren conocer más sobre mí o suscribirse también a un blog educativo, pues pueden hacerlo. Y también a través de Eric estaremos en contacto con frecuencia. Eric, coméntame por favor si es posible atender preguntas, si tenemos tiempo para ello o no. Perfecto, Master Jenny, muchísimas gracias. Sabe que sí, vamos a poder dar paso a la sección de preguntas que puedan surgir en este momento. Si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, voy a darle el paso a dos preguntas por cuestión de tiempo. Y al final de la charla, bueno, ya después de esa sección de preguntas con la Master Jennifer Soto, voy a estarles ya compartiendo el link para que ustedes se puedan registrar para el certificado. También las personas que están siguiéndonos mediante Facebook Live, les voy a compartir, voy a dejar colgado en la página oficial de Capacitaciones Médicas AMEDI, les voy a compartir el link de la evaluación. Va a estar habilitada hasta el día de mañana al mediodía, por favor, como máximo, y lo estaremos cerrando el link del registro de la asistencia para el certificado. Voy a ver si tenemos alguna pregunta. Y nos dicen por acá, María Gabriela, ¿qué aspectos tener en cuenta para fijar precios de brindar servicios de forma privada? Los costos y los gastos es el principal aspecto que tienes que considerar, porque no puedo, como les decía, basarme en lo que cobra mi competencia. Si mi competencia no paga el mismo arriendo que yo, no tiene mi misma formación, porque hice más cursos, me formé más, no puedo compararme con mi competencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sincerar nuestros costos. Luego, tener un sueldo. Ese es el segundo error que rompemos nosotros cuando viene alguien a trabajar con nosotros. Dice, sí, sí, yo tengo un consultorio médico y me va bien, el dinero entra a mi cuenta y, ok, ¿cuánto vendes al mes? Ah, no sé, pero es que no sé, no he visto. Entonces, ponernos un sueldo. Si están aquí personas que ya están en la práctica privada, pónganse un sueldo. El sueldo que ustedes estimen que puede su negocio pagarles, pero pónganse un sueldo. La única forma de saber si su negocio, si su marca está siendo rentable, es que tengan un sueldo, porque si no logran pagarse ni ese sueldo, hay que tomar acción para volverlo rentable. No se trata de vivir con los límites, sino el poder tener rentabilidad implica que yo puedo programar qué quiero y qué voy a hacer a futuro. Perfecto, Teníamos muchísimas. otra pregunta. Sí. Primero, bueno, nos dejaron bastantes mensajes de felicitación, estimada Jennifer, gracias por estar aquí presente, gracias a los mensajes de Marlon, Elizabeth, Madeleine, Miriam, también a Mónica Reino, Ámbar, por acá nos dejaban también sus mensajes de felicitación, a Yael Jurado también, y voy a ver por acá una de las preguntas que nos hacían. ¿Alguna recomendación sobre promoción o alguna forma de promocionar los servicios por marketing digital? Nos preguntan acá para un laboratorio clínico y no ser igual que la competencia. Bueno, el laboratorio clínico es una de las áreas que más posibilidades tiene. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, y no solo en el laboratorio, sino en todos los servicios, es definir quién es el cliente. Entonces, a veces el laboratorio me dice, ¿cómo atraigo más pacientes? Pero es que el cliente de ustedes no son los pacientes. El paciente no se despierta un día y dice, me voy a hacer una prueba de biometría. No tiene idea de lo que se trata. El cliente de ustedes es el médico. Son los centros médicos que les refieren, son las empresas para salud ocupacional, son también los otros profesionales, desde el odontólogo, es el cirujano. Entonces, entender que el cliente que tiene un laboratorio clínico no es el paciente que camina por la calle y no es a él al que debo llegar. Ahora, puedo también crear un servicio enfocado en esos pacientes con un enfoque preventivo, pero tendré que aliarme con un médico, porque primero, por normativa, no deberíamos hacer exámenes y que no tengan pedidos. Primero, evitar hacer daño, pero lo más importante es eso. Definamos quién es nuestro cliente. Y a veces el problema del marketing está mal enfocado porque no entiendo a quién me estoy dirigiendo. Si yo me dirijo a médicos, tengo que hablar un idioma que entiendan los médicos. Si me dirijo a pacientes comunes, como cualquiera de nosotros que está no en el ámbito de la salud, sino como un paciente, tengo que hablarle a ese paciente. No sé si con esto aclaramos la duda del laboratorio. Perfecto, muchísimas gracias, estimada Jennifer. Y voy a cerrar con esta pregunta de Solange Astudillo, que creo que se engloba bastante. Dicen,
voy a dar paso a dos. Una de Solange y Miriam Padilla. Nos dice Solange, recomendaciones para promocionar mi servicio en un consultorio obstétrico ginecológico. Lo mismo, primero identifiquemos a quién nos dirigimos. Mujeres, perfecto. ¿De qué edades? Me quiero enfocar en adolescentes que están empezando esta necesidad de ir a obstetricia, a hacer controles. No, me estoy enfocando en embarazadas. ¿De qué edades? ¿En qué edad está una mujer en edad fértil? Entonces, listo. ¿Qué contenido le interesaría a una embarazada? ¿Le interesaría saber qué es el Papa Nicolau, por ejemplo? ¿O ya está embarazada? Tal vez ya el Papa Nicolau era preventivo y era previo, pero ahora está embarazada. Necesitará saber cómo atender, cómo cuidarse, cómo incluso tenemos nosotros clientes que, siendo obstetrices, trabajan en el apoyo a la lactancia. Porque recuerden, la salud es integral y las personas somos biológicas, psicológicas y sociales. Entonces, antes de una estrategia de difusión, lo primero es saber quién es mi cliente. Una vez que sé quién es mi cliente, cuál es el nombre de mi cliente, mujer de tal edad a tal edad, es solo datos demográficos. Luego de eso tengo que estudiarle. ¿A dónde va una mujer embarazada? ¿Qué busca una mujer embarazada? ¿Qué revistas lee? ¿Qué videos busca? ¿Qué blogs lee también en Internet? ¿Qué contenido consume? Para que yo me haga visible en ese contenido cuando hablo de marketing digital, por supuesto. Y si es que quiero, porque, ojo, no, el marketing tradicional tampoco ha muerto. El digital está en boga y todos tenemos la posibilidad de llegar allá inmediatamente, pero yo tengo todavía mucha gente que conozco que con entregar hojas volantes también logra llegar a un grupo importante de personas. Entonces, cuando yo identifico bien a mi cliente ideal, puedo armar y crear estrategias de captación. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta bien. Y con esta pregunta voy a cerrar esta sección de inquietudes. Nos dice, muchos caemos en el error de bajar costos por la competencia. ¿Qué podemos hacer en relación a este asunto? Buena pregunta. Claro, yo les había hablado de que cobramos lo mismo que la competencia, pero a veces también tenemos personas que bajan el precio. Ojo, ustedes no bajan costos, ustedes bajan precios. El costo es el que todos tenemos. Si yo pongo un consultorio y a mí me cobran de arriendo $300 y a ustedes les cobran $400, a cualquiera de ustedes le cobra $400, el costo de ustedes es de 400, el mío es de 300, pero todos tenemos costos. Y cuando la competencia, quiero ganarle a los pacientes de la competencia y yo bajo mi precio, lo que estoy haciendo es sacrificando mi costo y por lo tanto sacando de mi bolsillo para pagar el servicio que le ofrezco al paciente. Entonces, ¿qué hacer? Diferenciarnos inmediatamente. No debemos compararnos con la competencia, más que para saber que si a ellos les está yendo bien, es evidencia de que me puede ir bien también. Pero lo más importante es que ustedes tienen que tener claro la diferenciación. En lugar de decir cómo hago con los precios, cómo me diferencio. Por eso es que las finanzas y el marketing van de la mano. No podemos olvidarnos nunca de esto. Muchísimas gracias, estimada Jennifer. Y para finalizar, y ya les voy a mandar el link por acá por el registro, directamente por los comentarios de Zoom. Está ya también publicado en Facebook, está en la descripción del video en vivo. Ya pueden acceder al registro. Y les voy a mandar también ya por acá por el grupo mejor dicho, por el Zoom, ya les mando. Estimada Jennifer, ¿qué mensaje de cierre nos podría compartir para todos quienes estamos aquí presentes, por favor? Claro, primero felicitarles por darte este tiempo. No es fácil sacar tiempo de las múltiples ocupaciones y peor después de una jornada de trabajo. Felicitarles por eso, porque como les decía, la formación continua es lo que todos tenemos que hacer. Por el otro lado, no nos olvidemos, como les decía, ustedes están en el sector de la salud, también tenemos que tener finanzas saludables y tenemos que entender cómo funcionan estas finanzas. Y por el otro lado, no olviden de que ustedes son su marca. Antes de una marca comercial, ustedes son su propia marca. Cuidemos de esa imagen y esa reputación. No solamente cuando trabajo en relación de dependencia con una entidad, siempre, porque en algún momento ustedes van a querer independizarse y en el momento que quieran independizarse, esa reputación digital y esa reputación incluso con sus colegas va a ser muy importante para su crecimiento. Mil gracias, estimada Jenny. Gracias también a las personas que nos han dejado sus mensajes por interno. La verdad, un gusto haber estado con cada uno de nuestros expositores el día de hoy.